Estamos grabando. Te escuchamos. Ok. Bueno, elegí dos temas para torturarlos levemente en la última clase y en los dos temas revisé para quitar todas las filminas que eran demasiado complejas o demasiado matemáticas, con lo que me quedaron muchas menos filminas, pero todavía son cientos de fórmulas para ustedes. Voy a empezar con el tema de la hiperelasticidad. El punto que voy a tratar lo quiero mostrar como ejemplo de cómo se puede pensar un problema, aunque no vayamos con muchos detalles a los resultados. Y después les voy a mostrar, el segundo problema que les quiero mostrar es cómo usar programas o módulos de álgebra computacional disponibles, MATLAB, Mathematica, algunas librerías de Python, para hacer ejercicios con modelos constitutivos sin tener que preocuparse por escribir todos los códigos que hacen falta para alcanzar un resultado. Entonces, primero voy a empezar con la hiperelasticidad. Y esta era una presentación de 19 filminas, de las cuales quedan 3 o 14 a la vista, porque oculté todas las que eran solo matemática. Y dejé las que tenían mucha matemática y un poquitito de gráficos o algo para mostrar. Bien, ¿por qué hablo de esto? Porque si tenemos un modelo numérico en una pantalla, imaginamos que es la solución numérica aproximada de un conjunto de ecuaciones diferenciales que describen un problema físico. Si tenemos un problema de una presa con presiones de poro que está en riesgo de licuación por un terremoto, es un problema físico muy complejo y es bastante probable que nuestro modelo numérico resuelva de manera muy simplificada y tomándose muchísimas licencias con la física y resuelva más o menos y nos dé un orden de magnitud de lo que podría ser una respuesta, no mucho más que eso. Ahora, si tenemos un rectángulo elástico sometido a una carga concentrada y aún eso lo hacemos mal, estamos tomándonos, creo yo, demasiadas licencias con la física. Y eso es lo que pasa en los programas de elementos finitos y diferencias finitas disponibles para geotecnia. La hiperelasticidad es una teoría de la elasticidad compatible con las leyes de la termodinámica. Lo que usamos típicamente no es compatible con las leyes de la termodinámica. Hace 15 días hablé un poquitito respecto a que un ciclo cerrado generaba, un ciclo cerrado de deformación generaba una tensión residual, un ciclo cerrado de tensión genera una deformación residual en los modelos que típicamente usamos en geotecnia. Bueno, entonces vamos a definir lo que es un material hiperelástico. Un material es hiperelástico si es elástico. Quiere decir que cargamos y tiene una curva de tensión de formación y al descargar recorre para el otro lado la misma curva de tensión de formación. Pero además es hiperelástico si existe una función escalar, un valor escalar tal que la derivada de esa función respecto de una de las variables nos entrega el valor de su variable conjugada. Tensión, deformación, presión, volumen, presión, temperatura, dependiendo del problema que estamos resolviendo. En este caso, tensión como la derivada de una energía potencial respecto de la deformación. ¿Cuál sería la energía potencial en este gráfico? Y voy a ser muy torpe hoy porque mi computadora amuleto no tiene pantalla táctil y no sé hacer las cosas bien con un mouse. Pero la energía potencial en este problema sería el área bajo la curva. Entonces, todo esto sería la U sin el puntito. Pero el incremento de la energía potencial es
el incremento de deformación y nos da el área esta que está acá, que está escrita acá. Pero claro, lo que estamos pidiendo es tener una función escalar que nos describa el área bajo la curva, tal que al derivarla podamos calcular la tensión como una derivada del área respecto de la deformación. Lo estoy diciendo de una manera muy poco técnica, pero es la manera que mejor se entiende. También se puede trabajar con la energía complementaria de deformación, que se vería así, como está acá. Entonces, estamos derivando una función que es el área que hay acá en este triángulo curvo, de manera que la deformación es la derivada de una función potencial, que es un área que no tiene dirección, respecto de la tensión, que puede ser un tensor, que es un tensor, o sea que nos da un tensor como la derivada de un escalar respecto de otro tensor. La ventaja de esto es que usamos funciones potenciales. Imaginen la temperatura del cuarto donde cada uno de ustedes esté. Y ahora miren a cualquier ángulo de la pared, y ahora miren más arriba a donde la pared toca el techo. En el ángulo triedro que se forma donde las paredes, dos paredes de cualquiera tocan el techo, en ese punto la temperatura es un valor cualquiera. Vamos a imaginar 18 grados. Si yo pongo un termómetro ahí y después muevo el termómetro por toda la habitación y vuelvo al mismo punto, cuando vuelvo al mismo punto, voy a volver a medir 18 grados y eso no sorprende a nadie, porque la temperatura en ese punto es 18 grados, independientemente de qué caminito hice yo con el termómetro a lo largo de toda la habitación. Les estoy recordando lo que en Física 1 del curso de grado nos explicaban como función potencial. Una función que no depende de la trayectoria en el espacio sobre la cual la integré, sino que solo depende del punto. La temperatura en un punto de la habitación solo depende de ese punto y no depende de dónde, en qué cajón tengo guardado el termómetro. La energía potencial en un punto depende de la tensión y deformación en ese punto y no depende de cómo llegué a esa tensión y deformación. Por eso, si usamos hipoelasticidad típica de lo que se hace en geotecnia con funciones incrementales, cuando hacemos un ciclo cerrado en deformación, nos queda una tensión residual. El punto rojo no queda justo encima del punto que tiene colorado el perímetro del círculo blanco. Esto debería estar acá porque el ciclo de deformación está completamente cerrado, o sea, la deformación final es cero, y sin embargo, con deformación final cero, nos queda una tensión residual. Pero si voy para atrás, si la definición es que la tensión es la derivada de un escalar respecto de la deformación y la evalúo acá, antes y después de pegar la vuelta, siempre voy a hacer la misma derivada de una función escalar respecto de la deformación en este punto y siempre me va a dar el mismo resultado. O sea que si lo que tenemos es una función escalar de la cual calculo las derivadas, voy a poder hacer cualquier recorrido y si hago un circuito cerrado y llego al mismo punto de partida, voy a obtener el mismo resultado, obviamente, porque yo no estoy calculando el camino, tomo el punto inicial y calculo el valor, tomo el punto final, calculo el valor y como el punto inicial y el punto final son el mismo, los dos valores que obtengo son los mismos y obviamente la tensión luego de cualquier trayectoria que a mí me divierta hacer va a ser siempre, tuve que hacer esa, puedo hacer cualquier trayectoria que si llego al punto de partida, la derivada la voy a calcular con los mismos números y me va a dar el mismo resultado. La hiperelasticidad más simple es la del modelo Kamm-Clay, que es aceptar que el módulo de corte es constante. Voy para atrás. Lo que hace que cuando subo aquí y cuando bajo acá los resultados sean distintos es que cuando subo aquí, el módulo de corte, el módulo de rigidez al corte depende de la presión acá, que es alta, entonces el módulo es alto. Y cuando bajo acá,
el módulo de rigidez al corte depende de la presión acá, que es bajo, y el módulo es bajo. Quiere decir que el mismo incremento de deformación hacia arriba con el módulo alto produce un cambio de tensión distinto al mismo incremento de deformación hacia abajo con el módulo bajo, y es por eso que el punto colorado se queda distinto del punto blanco. Pero si lo que estoy haciendo es derivado de una función escalar, nunca hago esa cuenta, sino que calculo la tensión de acá, la tensión de acá, la tensión de acá y la tensión de acá, y no calculo esta como lo que tenía acá abajo más un incremento, no hay un delta. Calculo aquí, calculo en cada punto, pero no saltitos respecto de la anterior. Entonces, en hipoelasticidad con funciones incrementales, el ciclo no me queda cerrado, pero si la rigidez es constante, si el módulo de G es constante, bueno, hice un poquito de trampita, porque subo con un valor de G, y a pesar de que la presión es muy diferente, bajo con el mismo valor de G. ¿Por qué baja con el mismo? Bueno, por el caso muy particular en que el módulo de rigidez al corte es constante. Cuando Scofield y Roth escribieron el modelo Camp-Clay, pusieron G constante. Cuando ustedes miran todos los trabajos de Ronaldo Borja, que es una serie de 8 artículos muy, muy famosos que se llaman Camp-Clay Plasticity, el módulo de corte es constante. El módulo de corte es constante para poder recuperar hiperelasticidad de una manera simple. La realidad es que el módulo de corte constante se lleva muy mal con la mecánica de suelos. Entonces, acá hay dos opciones. O hacemos un modelo muy simple con módulo de corte constante, muy fácil de hacer sus integrales y su implementación numérica, pero que no se lleva bien con el comportamiento experimental de los suelos. O hacemos un modelo que se lleve bien con el comportamiento experimental de los suelos y agarrate con el problema numérico que eso significa. De eso vienen las fórmulas que siguen. Para modelos hiperelásticos típicamente se usan funciones en las que G, el módulo de corte, es función de la presión efectiva, con una fórmula que típicamente tiene esta forma o parecida a esta. Es interesante usar esta fórmula en la que acá arriba no hay ninguna constante, porque eso nos genera una función homogénea de orden m. Entonces, el módulo de G para un valor lambda multiplicador 2, 3, 4, 5, 1,3, lo que sea, por la presión se puede calcular como el módulo de corte para una dada presión por un cierto factor de ajuste. Estoy buscando, tristemente estoy buscando el lápiz con el que escribir y no lo voy a encontrar porque no lo tengo. Estas funciones escalares homogéneas, ¿dónde estás, puntito? Ni siquiera veo el puntito. Acá está. Ahora buscamos en Plaxis y dice C. Claro, se nota que este no soy yo, ¿no? C cotangente de phi, el manual de Plaxis, menos P' o menos sigma prima 3. Y acá le ponen una constante y meten a la cohesión y la fricción ahí adentro de un parámetro elástico. Este término aparece en el manual de Plaxis, está acá arriba y está acá abajo, y ahora la función ya no es homogénea. Ya no es cierto que si multiplico la presión por 4 y m vale 0,5, la rigidez se multiplica por 2, porque nos aparece una ordenada al origen que rompe todo. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron eso? No lo sé. ¿Está bien hecho? No, no está bien hecho. Si lo vamos a hacer, tenemos que saber muy bien por qué estamos perdiendo la homogeneidad de la definición de G, que nos complica mucho la vida. Bueno, estas funciones escalares homogéneas producen operadores elásticos homogéneos y funciones potenciales homogéneas. Podemos definir un área bajo la curva o un área a la izquierda de la curva que todavía respete la homogeneidad, que es algo fantástico, porque te abre la puerta a una cantidad de algoritmos y a una cantidad de estrategias numéricas que no están disponibles si las funciones no son homogéneas. Pero en todo caso, y lo vamos a ver más adelante, el hecho de que la rigidez, que es la relación entre tensión de corte y deformación de corte,
sea dependiente de la presión, que es la relación entre el cambio de volumen y la rigidez volumétrica, genera un acoplamiento, tensiones de corte que van a cambiar la tensión volumétrica. Que la rigidez sea función de la tensión media, P, la presión, y no de la tensión de corte, es lo que acopla la rigidez volumétrica, perdón, la deformación volumétrica con las tensiones de corte. Las tensiones de corte con la deformación volumétrica. Se los voy a mostrar con un modelo, el modelo de Molenkamp. Este es un modelo en el cual Molenkamp postuló una función escalar que se llama energía de deformación complementaria, con esta pinta. Entonces tengo, este valor es 1 sobre G de la presión por la suma de dos términos. Uno que es función de la presión media y otro que es función de la tensión de corte. Acá la S está en negrita y el 2 puntos contra S negrita es la doble contracción del tensor de tensiones deviatóricas, que es una componente del tensor de tensiones totales. En este caso, tensiones efectivas. Las tensiones efectivas y totales son iguales cuando vemos su componente al corte. Entonces, aquí tenemos una función escalar. Esto es un número, no es un vector ni un tensor. Una función escalar que es función de componentes del tensor de tensiones efectivas. Acá tengo una función que, para no complicarnos la vida, la vamos a mantener como una función homogénea. ¿Para qué necesito esta función de energía de deformación complementaria? Ella no me sirve para nada, pero la puedo derivar. Si la derivo la función de la filmina anterior respecto de S y me dice que la deformación es la tensión sobre 2G, igual que en los cursos de grado, solo que acá están letras negritas. El tensor de formación elástica deviatórica es el tensor de tensiones deviatóricas dividido por un escalar, 2G, donde G es función de P'. El problema aquí, esto es igual que antes. S igual 2G por epsilon o G por gamma es exactamente lo mismo que en los cursos de grado. El problema se presenta con la deformación volumétrica. La deformación volumétrica, que no está en negrita porque es un número escalar, es la derivada de la función de la filmina anterior respecto de la presión efectiva. Y si hacemos la derivada correctamente, nos queda este choclo. Y de este choclo quiero llamarle la atención respecto del término de acoplamiento. Me sale mucho más lindo con el lápiz que con esta cosa fea. El término de acoplamiento, según el cual la derivada de la deformación volumétrica está influenciada por las tensiones de corte. Este acoplamiento genera un sinnúmero de problemas numéricos y es por eso que en los modelos constitutivos comerciales típicos que vemos en la industria, todo esto se descarta y se hace una formulación hipoelástica. Bueno, pero en todo caso, que la deformación volumétrica acople con la tensión de corte es un dato de la realidad, es un dato de la física y no es solo un artefacto del modelo. Si podemos usar, voy para atrás, una filmina. Si tomamos esto y lo aceptamos, con esta rigidez al corte, estos son los tensores de deformación que están relacionados con la tensión de tensión, o sea que tengo una relación tensión-deformación completamente clara, que tiene ventajas. Usamos los parámetros típicos, la G, módulo de rigidez al corte en función de la presión como siempre. Podemos usar cualquier expresión para G como función de la presión, porque lo único que vamos a hacer con esa es arrastrarla ahí adentro, no hay que hacer derivada respecto de ella ni ninguna otra cosa. Y por ser un modelo hiperelástico, ¿cómo sé que es hiperelástico? Y porque lo construí a partir de una función potencial W, que voy a evaluar en cada punto, y cada vez que la evalúe siempre me va a dar lo mismo. Entonces, cualquier ciclo cerrado me lleva a un punto final igual al punto de inicio, y entonces me va a dar el mismo resultado, que quiere decir
que la tensión final es igual a la tensión inicial por definición, o sea que se conserva la energía elástica en cualquier ciclo cerrado de tensión o de formación. El modelo como está no puede depender de E, de la relación de vacíos. Uno puede tener la rigidez al corte en función de la presión y sale unas cuentas más complicadas, pero se puede. Lo que no se puede es tener una rigidez al corte dependiendo de la presión y de la relación de vacíos, porque la relación de vacíos es igual a el cambio de relación de vacíos es igual, soy más rápido con la lapicera, a 1 más C por el cambio de deformación volumétrica. ¿Qué quiere decir? Que aquí estamos escondiendo un término de deformación volumétrica que tiene una componente elástica que nos rompe el cálculo, digamos, el cálculo del ciclo cerrado. Se forma un círculo vicioso si tratamos de usar a la relación de vacíos como está escrita. Pero, digamos, esto tiene una solución y la tengo algunas filminas más adelante. Por otro lado, si ponemos una presión efectiva igual 0, que es lo que ocurre en la superficie del terreno en cualquier problema, una arena en el desierto, en la superficie del terreno la presión efectiva es 0, tengo G de 0 igual 0, tengo rigidez al corte 0 y esto genera serios problemas numéricos. Es imposible trabajar con esto de una manera eficaz. Entonces, hay que hacer algún poquitito de extensiones, trampitas para que esto funcione. Pero dejemos al modelo de Molenkamp como está, sin ningún cambio, y vamos a ver cómo funciona. Primero, hago un análisis hipoelástico con un ciclo cerrado. Empiezo con una tensión original, hago unos cuantos saltos al azar de cambio de tensiones, llego a una tensión final, los camino para atrás y llego a la misma tensión original, porque fui para adelante y fui para atrás por el mismo caminito como Hansel y Gretel. Pero si quisiera volver para atrás por cualquier otro camino, la suma de las tensiones que voy acumulando cuando subo y la suma de las tensiones que voy acumulando cuando bajo no dan 0. Parto de este valor, llego hasta este y cuando vuelvo acá abajo llego a cualquier otro disparate. Simplemente porque la hipoelasticidad no funciona en ciclos cerrados. Con estos mismos datos hago el análisis hiperelástico, por brutal que sea, y salgo de una tensión, llego a una nueva tensión y vuelvo a la misma cuando hago el caminito de Hansel y Gretel, yendo y viniendo por el mismo conjunto de pasos, pero hago cualquier otro camino, y en este caso hice algo bastante brutal, que es ir por un caminito y volver por el caminito por el que fui. O sea, si sumé 3, 2, 5, 7, en vez de hacer 7, 5, 2, 3, hago de vuelta 3, 2, 5, 7, para el otro con signo menos, a ver qué da, y da perfectamente bien. Gráficamente, ida y vuelta, si voy y vuelvo por el mismo caminito, me anda perfecto, pero si voy y vengo por caminitos completamente diferentes, para cuando llego al resultado final, llego al mismo resultado con el que empecé. Esto, en la práctica, significa, voy a tratar de sacarme el láser de encima, que le podemos aplicar a un modelo puramente elástico, le podemos aplicar una tensión, por ejemplo, en una base relativamente grande, y quitársela, y cuando terminamos de hacer la descarga, el estado de tensiones en todo el rectángulo es matemáticamente 0. No es parecido a 0, es matemáticamente 0. ¿Por qué? Por la manera con que construimos un modelo hiperelástico. A partir de ahora siguen 5 filminas llenas de matemáticas que les voy a ahorrar hoy. Las tienen grabadas. Creo que el mensaje es, cuando uno está eligiendo modelos constitutivos, hay cosas como esta, la hiperelasticidad, por las cuales uno se pregunta por qué se han complicado la vida haciéndolo. Espero que
haya servido esta explicación para explicar por qué alguna gente se complica la vida y trata de desarrollar modelos en los cuales su componente elástica sea efectivamente hiperelástica. Voy a cambiar al otro módulo, que son solo 4 filminas. Antes de cambiar, les pregunto si hay alguna cosa que quieren que aclare, que repita, respecto a esto que acabo de presentar. Felipe, les ahorré todas las integrales del modelo extendido. Me parece que es lo razonable, ¿no? Me parece que es una buena idea ahorrar integrales. Ok. Bueno, si no hay ningún comentario, paso a las 4 filminas de CAMCLAY numérico para mostrarles lo que se puede hacer con un programa de álgebra computacional o un programa de algunos módulos Python de álgebra computacional, solo para desmitificarlo un poco. Y con eso termino. ¿Te parece bien? Dale. Dale. Dame un segundito. Entonces voy. Miren, el modelo CAMCLAY es un modelo CAMCLAY modificado, un modelo de 1968, es absolutamente conocido, es canónico para enseñar mecánica de suelos de estado crítico. Imaginemos que ustedes quieran usarlo en un problema práctico y que no lo tengan en el programa de computadoras con el que lo están usando. Les voy a mostrar 4 filminas en las cuales les muestro cómo se les pide a una computadora que lo resuelva. Imaginemos que tienen instalado Mathematica o MATLAB o una plantilla Jupyter con el módulo NumPy de Python, Octave, cualquiera de estos programas resolvería este problema de la misma manera. Hagámoslo. Primero, ¿qué es el modelo CAMCLAY? Después de haber pasado por todas las filminas, lo que significa una función de fluencia, elasticidad, la cinemática de la deformación y todo lo demás, el conjunto de fórmulas de un modelo CAMCLAY es cinemática. El incremento de deformación volumétrica tiene una componente elástica y una plástica. El incremento de deformación por corte tiene una componente elástica y una plástica. Punto con la cinemática. Relación tensión-deformación. El incremento de deformación volumétrica elástica está relacionado con la presión efectiva. El incremento de deformación de corte elástica está relacionado con el cambio de tensión de corte, en este caso Q punto. El punto chiquitito que está acá es cambio de. El P punto es cambio de. Cambia la deformación volumétrica porque cambia la presión. Si la presión no... El tercer punto, la tercera forma del modelo CAMCLAY es el cambio de la relación de vacíos está relacionado con el cambio de la deformación volumétrica. El otro punto es la función de fluencia. Esta es la función de fluencia del modelo CAMCLAY. Y luego, plasticidad asociativa, la dirección de deformación plástica, que es la derivada del potencial plástico, es un vector de 2 componentes, que nos dice que el incremento de deformación volumétrica y el incremento de deformación al coste plásticos son proporcionales a las derivadas de esto, respecto de P y respecto de Q. Entonces nos quedan estos 2 términos. Esto, coma esto, porque es un vector de 2 componentes. Lo último que nos falta es la regla de endurecimiento, que nos dice que el cambio de la presión de preconsolidación, que está acá y en ningún otro lado, está relacionado con el cambio de deformación volumétrica. Repasemos. Cambio de deformación volumétrica total es elástico más plástico. Elástico, ¿dónde lo encuentro? Acá. ¿Dónde más hay deformación volumétrica elástica? En ningún lado. Deformación volumétrica plástica. ¿Dónde la encuentro? La deformación volumétrica plástica, acá. ¿Y dónde más? Acá. ¿Dónde más? En ningún lado.
Deformación de corte. El incremento de deformación de corte total acá abajo, ¿dónde lo encuentro? En ningún lado. La parte elástica, acá. La parte plástica, acá. ¿Y en dónde más? En ningún lado. El modelo Campbell modificado es muy conocido porque tiene estas 5 fórmulas que están relacionadas entre sí de una manera, como es, muy clarita. Y todo eso en un programa de álgebra computacional son 5 fórmulas. Y no hay más. Son esas 5 fórmulas. Escritas exactamente así. Y ahora, si tenemos un sistema de álgebra computacional moderno, podemos dejarle a él que elija cómo va a ser esta actualización. Con esta fórmula se terminan escribiendo como un código que tiene esta pinta, en donde tenemos que encontrar una solución que es: encuentre usted la raíz. ¿Cómo? Como quiera, como pueda. Para eso le pagué a usted la licencia del programa de álgebra computacional. Encuentre usted la raíz de mis 5 fórmulas. La primera, la descomposición aditiva del tensor de formación, el incremento de deformación volumérica de una parte elástica y plástica. Esto. Este otro es esto. O después, la relación tensión-deformación. Esto es esto, con las mismas letras. La función de fluencia, que está escrita en otro lado para mencionar esto en la pantalla, está acá, que la función tiene que ser igual a 0. Incremento de deformación plástica volumétrica e incremento de deformación plástica de corte, y la función de endurecimiento. Lo que acá está escrito acá. Estamos escribiendo las ecuaciones del PowerPoint de Alejo. Aquí nadie está resolviendo las ecuaciones, le estamos pidiendo un programa de álgebra computacional que la resuelva por nosotros. Como es una solución numérica, le tenemos que poner un valor semilla, o sea, un primer valor en la que, por ejemplo, decimos que si el incremento de deformación volumétrica y de corte son 0, la tensión final sea igual a la inicial o algo por el estilo, algún valor semilla. ¿Que tenemos que elegirlo bien? Ok, pero no es tan difícil. Esto es el código que escribe estas funciones y con el cual le damos unos datos de entrada, le pedimos una cantidad de pasos y le pedimos que haga el loop y nos da una respuesta. Y la respuesta es el diagrama PQ o el diagrama sigma epsilon del modelo Camp-Clay. Esta es la última filmina. Lo único que quiero decirles es que si ustedes pueden escribir esto, pueden jugar en su computador a ver cómo funciona Moore-Coulomb, Camp-Clay, solamente hay que poder escribir las ecuaciones. Y para todos los modelos constitutivos que hemos presentado, todas las ecuaciones están en los PowerPoint. Nunca parecieron divertidas, nunca parecieron formidablemente útiles, es cierto. Pero si alguno quiere escribir en un programa de álgebra computacional alguno de esos modelos, el conjunto de ecuaciones que les hemos presentado tendrían que permitirles hacer al menos algún triaxial simple o una cosa por el estilo sin que se rompa. Es cierto que esto no se puede usar de manera industrial. Las soluciones no son robustas. Matemática, para siempre el problema grita, el line search, que espero que recuerden de lo que significa, se achicó hasta el tamaño de la tolerancia dada por el software, y aún así no fue suficiente, así que usted puede necesitar cambiar la cantidad de dígitos de precisión para alcanzar esas tolerancias. Y estos dígitos significativos, un disparate, y aún así no le gustó a Mathematica cuando hice esta corrida ya hace un tiempo. Con esto termino con un mensaje que es: detrás de las herramientas que usamos, debajo de la tapa del motor, hay mucha tecnología numérica. Esa tecnología numérica querríamos que sea robusta, querríamos que el motor sea como un Toyota, que nunca se rompa. Si nuestro modelo numérico es amigo de la física, por ejemplo, usa hiperelasticidad, es más difícil que se rompa. Si la integración numérica, si los algoritmos numéricos empleados son más robustos, es más difícil que se rompa.
Si cuando están haciendo una corrida algo se rompe, no siempre es culpa vuestra. A veces la integración hecha por el software o el desarrollo del propio modelo constitutivo, por ejemplo, usando hipoelasticidad o teniendo tolerancias demasiado laxas, significa que el modelo no converge, pero no hicieron nada mal ustedes. Estén preparados para entender qué les está pasando, por qué puede estar pasando, y los que tengan ganas, escriban algún pequeño 10 renglones de código para ver cómo se ve un modelo constitutivo cuando ustedes juegan con él en una computadora. No es algo que recomiendo que todo el mundo lo haga, pero sí que todo el mundo sepa que puede hacerse. Con esto termino. No sé si hay consultas respecto de estas 5 filminas que estoy mostrando hoy. Perdón, Alejo, yo tengo un comentario simplemente. Yo hice CAMPLAN modificado, lo programé en Python. No lo hice, lo programé para un caso drenado, no únicamente para drenado, de manera que la pendiente da 3 en 1, pero no lo hice para que resuelva automáticamente, sino que lo haga por pasos y vaya calculando cada etapa. El comentario es con todo esto que vos estás mostrando, esas fórmulas, funciona únicamente para la mitad de las situaciones, digamos, funciona únicamente para la parte que podríamos decir contractiva, o sea, de la curva de función de fluencia, funciona para la mitad con estas fórmulas que estamos mostrando. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es lo que nunca pude averiguar. ¿No te estará pasando que lo hiciste? ¿Cómo hiciste la implementación explícita? ¿Lo hiciste en un Excel o en un Python, en una tablita y vas escaloncito a escaloncito? Claro, el paso A, exactamente, no me acuerdo, pero va No está, pero aumentando. la pregunta es, ¿el operador que va de un paso al siguiente es puramente explícito a lo mono con todo evaluado en N? Ya hicimos una presentación que muestra que eso lo anda. ¿Es explícito, pero calculaste la función gradiente y calculaste el operador evaluado explícitamente, pero en el paso n+1? ¿Qué hiciste? ¿Hiciste rungecuta? ¿Qué hiciste cuando hiciste los saltitos que ibas para adelante? No, yo lo que hice fue, primero que nada, le di el paso que tenía con el que tenía que avanzar en el diagrama PQ. Utilizando PQ, porque como era ensayo de drenado, ya tenía la pendiente y todo, y ahí fui resolviendo todas las ecuaciones, fui calculando la parte elástica primero, una vez que llega a la parte plástica. Está bien. Pero déjame para atrás. Está bien que hayas hecho eso, es lo correcto. La pregunta es, como ves acá, la deformación volumétrica elástica en el paso 8 es igual a una constante por el cambio de tensiones en el paso 8 dividido por 1 más la relación de vacíos en el paso 8 y la presión en el paso 8, 8, 8, 8, 8. El problema es cuando vos calculás el salto calculando todos estos puntos en el paso 7 y pones que este del 8 es parecido al del 7. Eso hay que hacerlo haciendo un salto explícito bien calculado. Hace 2 semanas presenté el problema en el cual empezamos con una tensión de 10, pegamos un salto, teníamos que llegar a 536,5 y llegamos a 140 por haberle hecho la integral mal. Lo primero que necesito ver, ¿por qué no me mandas el código? Te pego una mirada a ver qué fue lo que hiciste, pero si lo haces bien, funciona contractivo, dilatante, no tiene ningún problema. No puede tener ningún problema. Ok, te lo mando a ver si... A lo bruto, mandame el código a lo bruto como está. Yo lo voy a destripar muy rápidamente si me lo mandan. Ok, perfecto, gracias. Dale. ¿Algún otro comentario, muchachos? Ok. Bueno, terminamos con esto. Te devuelvo la
la pantalla, Felipe. Ariel. Antes de eso, aprovechando Alejo, ¿alguna otra consulta de Alejo fuera de este tema? Antes que se nos retire Alejo. Bien, no hay consultas para Alejo. Gracias, Alejo. Les voy a pedir 5 minutos de intervalo y ahí continúo con la clase. Así que seguimos en 5.